Hola, ¿qué tal? Yo soy Meli Gómez. Bueno, hoy les traemos el caso de Nikola Tesla. Bueno, Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Esmilianilco, austro-húngaro. Bueno, si no está bien el nombre, me pueden poner aquí tal como se dice en los comentarios. Yo la verdad, pues son palabras que no las tengo muy familiarizadas. En esos momentos era del Imperio Austrohúngaro, pero ahora es perteneciente a Croacia. Su padre era Milutin Tesla, miembro de la Iglesia Ortodoxa Serbia, e hijo del abuelo Nikola Tesla, que también se llamaba igual. Bueno, su abuelo había servido como oficial militar para el Imperio francés durante las guerras napoleónicas y alcanzó un rango de sargento antes de casarse. Con el abuelo de Tesla, Anna Kaninich, hija de un respetado coronel, tras la derrota de Napoleón, Nikola Tesla regresó a Alica, donde tuvo a dos hijos, Milutin y su hermano Joseph, así como tres hijas más, llamadas Stanka, Yania y otra cuyo nombre se desconoce. Milutin Tesla y su hermano fueron enviados a la Academia de Formación de Oficiales Militares de Austria para seguir la carrera de su padre, y mientras Joseph prosperaba convirtiéndose en profesor de matemáticas en una academia militar de Austria, donde fue autor de varios libros de matemáticas. Y bueno, él, Milutin, eligió un camino más religioso. Él se inscribió al seminario ortodoxo para formarse como sacerdote. La madre de Nikola Tesla, Dushka Mandic, hija de un sacerdote llamado Nikola Mandic, y hermana de tres hermanos que laboraban en la iglesia ortodoxa en Serbia, Bosnia. Bueno, ella también era una dedicada ama de casa. Dushka Mandic poseía un gran intelecto y una fuerte ética laboral. Y bueno, ella era una innovadora de sus electrodomésticos que modificaba a menudo para hacerlos más eficientes. Según Tesla, fue una inventora y tenía una gran influencia creativa para él hasta su muerte en 1892. La mujer era una estudiante dotada y se graduó con máximos honores en 1845. Ella se casó con Dushka Mandic, de 25 años, en 1847. Bueno, tras ascender como delegada para la parroquia de Shegnia en la costa adriática, ya instalada junto con su esposo en una montaña con vista hacia el océano, allí formó a su pequeña familia. Ella dio a luz a su hijo mayor, Daine, en 1848, a su primogénita Alina en 1850 y a la última hija, Milka, en 1852. Después que ella enfermara, fue reasignada a la iglesia de San Pedro, en la provincia de Lica, donde se le promocionó una granja. O sea, prácticamente se la dieron, ¿verdad? Según su familia de Nikola Tesla, nació él a medianoche, en algún momento entre el 9 y el 10 de julio de 1856, en medio de una gran tormenta. Bueno, él también, 3 días después, fue bautizado en su casa, y después fue alistado como miembro del primer regimiento Lica, o sea, escuadrón al que debía incorporarse por ley a la edad de 15 años. La infancia de Tesla fue feliz y la compartió con sus hermanos mayores, así como con su hermana, su hermana la más pequeña, que se llamaba Marika, nacida en 1859. A Tesla lo acompañaba seguido su gato negro llamado Macaque, que lo introdujo por primera vez al fenómeno que definiría la obra de su vida, que hiciera saltar una fuerte chispa, suceso que su padre explicó como una secreción de electricidad. En otra experiencia, su gato de Tesla estaba rodeado de un halo de luz, de repente a su querido gato iluminándolo brevemente. Su habitación, Tesla desde muy pequeño y con una curiosidad increíble, siguió los pasos de su mamá, y elaboraba planos de máquinas voladoras, muy similares a lo que hoy llamamos helicópteros. Bueno, desmontaba relojes para ver cómo funcionaban. Tesla también fue perturbado en su infancia por la muerte de su hermano mayor en 1863, que murió atropellado por un caballo de la familia. Y por este hecho, la familia de Tesla tomó la difícil decisión de mudarse a Nashville, una ciudad bien cimentada. Para ese momento, su papá de Tesla entró en una profunda depresión y poco caso le hacía a su hijo menor, Tesla. Bueno, él, para simpatizar con su padre, se esforzaba además para recuperar el amor y atención de sus padres. Cegados por la tristeza, sus padres trataban con desprecio a Tesla. Como consecuencia de sus malos tratos, Tesla desarrolló repulsión por las mujeres que llevaran pendientes y perlas, entre varias rarezas. Bueno, él también desarrolló habilidades de matemáticas. En lo que Tesla no era bueno, era en artes, a lo que le correspondió notas bajas, y a lo que su padre tuvo que hablar con el director. Durante sus estudios, Tesla empezó imaginando y creando los planos de una máquina voladora, como cuando era niño.
Cuando Tesla se graduó en 1870, enseguida enfermó y desarrolló unas dolencias graves, que los médicos casi abandonaban su caso. Durante su enfermedad y recuperación, Tesla leía los cuentos de Mark Twain. Después de un periodo de recuperación, Tesla se matriculó en el Real Gimnasio Superior de Karlovac en 1873. Después de eso, y siguiendo las reglas familiares, Tesla se inscribió al seminario, pero el verdadero deseo de Tesla era aprender todo sobre la electricidad. Esto permitió que Tesla experimentara con bobinas y generadores electrodomésticos. Sin embargo, Tesla empezó a enfermar de cólera al volver a Nashville. Él estuvo postrado en cama durante más de 9 meses. Tesla imploró a su padre para estudiar ingeniería en lugar de ingresar al sacerdocio. Él le prometió que podría recuperarse, lo que provocó que su padre, ante la idea de perder a otro hijo, su padre le prometió que iría a la mejor escuela técnica del mundo. Una vez recuperado, Tesla, antes de que se convirtiera en estudiante, tuvo que ocultarse en las montañas, ya que por ley tendría que servir en las fuerzas austriacas durante 3 años. Y durante 9 meses, en otoño de 1874, Tesla vagó por los bosques y lagos de Europa y fortaleciéndose a medida que pensaba en sus invenciones. Cuando Tesla regresó, su padre había cumplido su promesa, consiguiendo una beca en la Autoridad de Administración de Fronteras Militares, que le permitiría estudiar 3 años en la Escuela Politécnica de Graz, Austria, y recibiendo de su madre una bolsa bordada con diseños típicos serbios que siempre él apreciaría. En 1875, Tesla se fue de Gospic. Tesla se mantenía muy ocupado realizando sus primeros inventos de corriente alterna, que más tarde le darían su nombre en su segundo año. Tesla se desvió de su... Bueno, él en su segundo año de universidad, él se desvió de su camino y desarrolló un destructivo hábito de juego, apostando todo su dinero para su matrícula. Casi en la indigencia, Tesla había descuidado sus estudios, obteniendo puntuaciones bajas en los exámenes. Tampoco pudo graduarse, a lo que tuvo que abandonar la universidad en diciembre de 1878. Un fracaso que aseguró detener en secreto tanto a su familia como a sus compañeros de clase. ¿Cómo le hizo? No lo sé. ¿Cómo pudo ocultar durante tanto tiempo eso? Ya que tenía el culpa y vergüenza, en 1879, Tesla vivió en el exilio, que él mismo se impuso. Y bueno, durante un tiempo él trabajaba pues en el exilio, en Maribor, donde se convirtió en dibujante y cobraba 60 florines al mes. Y en su tiempo libre jugaba a las cartas y ganaba dinero en las calles con los lugareños. Luego de un par de meses, fue detenido por las autoridades por no poseer un permiso de residencia adecuado. Y de vuelta a Gospic, el padre de Tesla, un mes después, en abril de 1879, Milutin murió desconsolado porque su hijo había sido etiquetado como vagabundo y había estado en una vida de vicio. Y bueno, para enero de 1880, 2 tíos le dieron dinero para seguir estudiando en la Universidad de Praga. A pesar que Tesla no cumplía el requisito lingüístico, no se pudo matricular. En 1881, Tesla consiguió su primer empleo. Y bueno, él estuvo en la Universidad de Praga solamente de oyente. Después que consiguió su primer empleo, una empresa de comunicaciones de Budapest, donde fue contratado como ingeniero eléctrico. Bueno, él fue contratado por Tivadar Puskás, que había trabajado anteriormente con Thomas Edison. Y bueno, el inventor de la bombilla, que fue Thomas Edison, y Tesla se convirtió en un empleado valioso para Tivadar Puskás. Bueno, entonces, mientras que él seguía estudiando la corriente alterna, que era su pasión de Tesla, en su tiempo libre lo hacía. Su jefe, Tivadar Puskás, lo impulsó a trabajar con su ex colaborador en Francia, Thomas Edison, al lado del directivo Charles Bachelor. Le asignó el diseño de Dynamus, que convertía la energía mecánica en eléctrica y que se utilizaba en circuitos de corriente continua. En esa compañía construyó el primer prototipo de motor de inducción. Sin embargo, Tesla no despertó un interés en sus superiores por la corriente alterna. Hoy en día se reconoce como un mejor suministro de electricidad que la corriente continua. Dominó a finales del siglo XIX, en 1884. Tras ser registrado por error como inmigrante sueco, Tesla siguió con los diseños de sus jefes para perfeccionarlos en la corriente continua y obligado, se desilusionó y empezó su propia compañía en desventaja de la corriente continua, pero decía cosas positivas sobre la corriente alterna. O sea, que él estaba con su propaganda de que la corriente continua no era mejor que la corriente alterna que él estaba estudiando para ese tiempo. Bueno,
Tesla fundó su propia empresa en 1885, llamada Tesla Electrical Light Company, y desvinculándose de Edison, con el respaldo de dos ricos benefactores, Robert Lane y Benjamin Lane, que confiaban en que la corriente alterna era el futuro. Y bueno, Tesla, en un problema común que impediría el éxito de todas sus empresas posteriores, Tesla pidió demasiado dinero a sus mecenas, quien cada vez más temerosos que el proyecto fuera demasiado arriesgado. Sacaron a Tesla de su propia empresa ese mismo año, a lo que Tesla se vio obligado en 1885 a seguir trabajando como reparador trabajador manual, un empleo en el que solo ganaba $2 al día por cavar zanjas, y en 1886, con la ayuda de los filántropos Alfred Brown, superintendente de Western Union, y Charles Beff, Tesla fundó otra empresa llamada Tesla Electric Company, con sede en Manhattan, Nueva York, donde pues él dio a conocer el motor polifásico de inducción, que lo presentó frente a la comunidad científica en 1888, y donde inversionistas de gran afluencia económica quedaron maravillados y convencidos de que ese diseño podría suministrar de energía a Estados Unidos. Westinghouse compró las 40 patentes de Tesla, reconocidas a los motores polifásicos, y contrató a Tesla como asesor en su planta de Westinghouse, donde se generaron los primeros aparatos de corriente alterna para su comercialización en 1886, a lo que se armó un conflicto entre Westinghouse y Edison, conocido como la Guerra de las Corrientes. Durante la disputa, Edison ocupó recurso para la opinión pública a su favor, expresar de que en las pruebas de corriente alterna era segura y más eficaz a largas distancias. Edison publicó artículos en los periódicos más importantes advirtiendo de la corriente alterna, que era más peligrosa. Su socio mayoritario, John Playfair Morgan, en 1892, fusionó Edison Company y General Electric con la de Thomas Houston Company. Centrada en la corriente alterna, eliminó el nombre de Edison para crear General Electric y se pasó por completo a la corriente alterna. Se alzó como la ganadora indiscutible de la Guerra de las Corrientes en 1891. Tesla cobraba $105,000 en concepto de derechos de autor. Tuvo varios triunfos personales, profesionales, y que se convirtió en un ciudadano americano en julio de 1891. Él estableció 2 laboratorios personales en Nueva York. Tesla también demostró los fundamentos de la tecnología de radio en 1893. Ese mismo año, Tesla alcanzó su mayor logro iluminando un recinto de Chicago con corriente alterna. En 1894, Tesla se había ganado la admiración de sus colegas y recibió los doctorados honoris causa de las universidades de Columbia y Yale. Su empresa fue contratada para construir la primera hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, un sueño de Tesla que se hizo realidad en 1895. La instalación del Niágara fue un logro que representó los mayores honores y elogios. Su logro fue celebrado en todo el mundo como un paso importante en todo el mundo. Y para el futuro, en marzo de 1895, un incendio en su laboratorio destruyó en gran medida sus primeras investigaciones, incluidos prototipos, notas y fotografías científicas. Tenía un valor de $50,000. En 1896 demostró algunos de los primeros usos de los rayos X. También fue capaz de investigar la transmisión eléctrica a grandes distancias, sin necesidad de cables. Él quería que la electricidad llegara de manera limpia y gratuita. Bueno, pero en estos casos ningún inversor lo apoyaría. En un periodo de descubrimientos, Tesla hizo afirmaciones que había establecido comunicación con seres extraterrestres, que habían desencadenado una serie de pitidos con un sonido en uno de sus receptores. Esta extraña combinación de ruidos procedente de entidades inteligentes, teoría que expuso públicamente y que fue descartada por muchos escépticos, aún hubo quien le creyó en 1895. Bueno, Parlova Lowell escribió un libro titulado Marte. Los partidarios de Tesla señalaron que podría haber establecido comunicación con el planeta Marte. En 1901 y 1905, con el respaldo de Morgan, Nikola Tesla construyó en el laboratorio Wardenclyffe la torre de transmisión de 187 pies de altura, rematada con una cúpula de cobre de 78 pies, que fue el primer sistema de radiodifusión inalámbrica jamás construido, diseñado para canalizar grandes concentraciones de electricidad. Tesla creía que el científico Marconi le había robado tiempo atrás muchas de sus ideas. También
Él prefiguró el teléfono móvil moderno. En 1902 se trasladó definitivamente al laboratorio de Wardenclyffe y se dedicó exclusivamente a aumentar los niveles de potencia. En julio de 1903 hizo saber a Tesla que no estaba dispuesto a reinvertir. Morgan. Más capital, esto representó la caída del sistema de telegrafía mundial. Dicen que Tesla se puso tan furioso que esa misma noche subió los niveles del transmisor a gran capacidad y se produjeron rayos en Nueva York. La decisión de Morgan era comprensible, ya que en ese año no podía seguir esperando por lo que Tesla había prometido, un sistema transatlántico. Después de esto, Tesla no se pudo recuperar. Él quiso recuperarse vendiendo una pequeña bobina de Tesla, pero al final fracasó por falta de inversión. Abatido y difamado en Estados Unidos, incapaz de conseguir apoyo financiero y luchando por terminar la torre Wardenclyffe, Tesla empezó en crisis en 1905 con un colapso emocional. Profundizó en la mecánica en un intento de recaudar fondos para la torre Wardenclyffe. Inventó una turbina que funcionaba sin aspas. Este invento no causó gran impacto, pero él confiaba en su diseño, por lo que en octubre concedió 2 patentes, una bomba y una turbina, y fundó la Tesla Propulsion Company, una demostración en su total fracaso, y soñaba con reiniciar sus proyectos de la energía inalámbrica. En 1916 se declaró en quiebra. Más del 90% de las acciones de su compañía eran propiedad de banqueros y acreedores. En un intento de salvarse de la ruina, Tesla puso una demanda contra Marconi en 1915, acusándolo de plagio. En 1904 el caso no ganó y Marconi siguió siendo el propietario. En 1943 se anuló. Solo unos meses después de la muerte de Tesla se vio obligado a ganarse la vida haciendo inventos menores y mejorando velocímetros para automóviles. A pesar de sus problemas financieros, Tesla seguía teniendo admiradores y su nombre aún tenía peso. Era muy reconocido por la comunidad científica. En 1915 ganó el Premio Nobel de Física. Fue un honor, pero se negó a recibirlo por conflictos con sus ex colegas, como Marconi. A Tesla le importó muy poco la condecoración. Tesla detestaba que pudiera compartir el nombre con su rival. Él solo recibió unos pequeños ingresos por los derechos de autor, que recibía por sus inventos menores. Y se vio envuelto en disputas legales por no haber pagado $913 en concepto de honorarios. Tesla vivía de hotel en hotel. Cuando cumplió 75 años, en 1931, Nikola volvió a aparecer en la revista Time. Después, cada año, en sus cumpleaños realizaba conferencias de prensa con periodistas. Tesla creía que su rayo láser, el rayo de la muerte, muy famoso por cierto, era un invento novedoso que llevaría a cabo y sería el final de las guerras. El deterioro de su salud había empezado en 1937, cuando fue atropellado por un taxi. Le provocó heridas de gravedad que nunca se recuperaría. En 1942 se la pasó en la cama con salud y deplorable de sus extremidades. Ya que su salud se vio muy deteriorada, Tesla empezó a alucinar, perder el control de la realidad. Tesla se aisló del mundo. Él murió de un ataque al corazón el 7 de enero de 1943 en su suite ejecutiva de la habitación 3327 del Hotel New Yorker. El funeral de Tesla se llevó a cabo en la Catedral de San Juan de Nueva York y fue incinerado. Sus cenizas se suscitaron en una esfera dorada que aún se exhibe en el Museo Tesla de Belgrado. El gobierno estadounidense sintió curiosidad por las notas de Tesla después de su muerte, por lo que la investigaron sus documentos que habían quedado. Ellos no encontraron nada de gran importancia, pero se quedó la duda de que si el gobierno americano habría encontrado el invento del rayo de la muerte de Tesla. Tesla era un genio, excéntrico para idear cosas interesantes. Nunca se casó ni formó una familia y siempre acostumbraba a darle por horas de comer a las palomas, cerca de la biblioteca de Nueva York. También disfrutó de una popularidad internacional. Quedó inmortalizado por la ciencia. Tenía un miedo irracional por los gérmenes. Y bueno, Tesla eligió la ciencia sobre el amor. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña biografía de este personaje muy querido en su momento, pero también muy odiado por otros. Él contribuyó a muchas cosas que hoy tenemos en casa, gracias a él. Y bueno, espero que te suscribas, le des manita arriba y compartas. Y vamos a seguir subiendo más casos interesantes. Déjenme en los comentarios de qué quieren que hable ahora. Bye.